asalto masivo a la mansión Albora en el episodio 36 de Usak Seir. El despertar de Boran pone a Cian y Alia al borde de una nueva prueba. Cian, enamorado de Alia, se ve atrapado en una vorágine de emociones con la presencia de Boran. Alia, mientras tanto, expresa abiertamente sus sentimientos, obligando a Cian a afrontar la verdad que ha estado evitando. Cuando Sadakat se da cuenta de que ya no puede separar a Cian y Alia, usa su as bajo la manga para recordarle a Boran su pasado. ¿Arriesgará todo por esta causa, o resurgirá su profunda compasión y la detendrá? Mientras tanto, Ekmel y Demir llevan a cabo en secreto su plan para eliminar a Cian. Ajeno a la trampa de su padre, la información de Zain desencadena una guerra irreversible. Mientras Cian y su familia luchan por escapar de esta enorme conspiración en su contra, los acontecimientos se descontrolan. Con la mansión Albora indefensa, ¿quién ayudará a Alia, que se enfrenta a la muerte? Usak Seir episodio 36, la noche que rompió el silencio en la mansión Albora. La noche era larga, el aire denso y el silencio, como la calma que precede a la tormenta. El viento, resonando entre los muros de piedra de la mansión Albora, presagiaba un desastre inminente. En esos momentos en que todos contenían la respiración, la sensación de que algo andaba mal se extendía lentamente por la casa. Cuando Boran abrió los ojos, renació la esperanza, pero esta no duraría mucho, porque cada despertar traía consigo una nueva confrontación. Tras largos y agotadores días en el hospital, el regreso de Boran a la vida trajo una fugaz sensación de felicidad a la familia, pero el peso del pasado aún pesaba sobre sus hombros. Los ojos cansados de Cian temblaban bajo la sombra de su gratitud hacia Alia. Sin embargo, en medio de todo este caos, Alia ya no pudo ocultar los sentimientos que había enterrado en lo más profundo de su corazón. La presencia de Cian se hacía más pesada con cada minuto que pasaba, impulsada por la respiración de Boran. Con el despertar de su hijo, Sadakat comenzó a sentirse de nuevo como una madre, pero en el fondo, tenía un plan. Esta mujer, que se había esforzado por mantener a su familia a flote durante años, ya no podía discernir entre el bien y el mal. Con el regreso de Boran a la vida, sintió que Alia y Cian tendrían que separarse una vez más. Esta exigencia volvió a romper el equilibrio de la mansión. Alia estaba decidida. Ni el despertar de Boran ni la presión de Sadakat le permitirían acallar sus sentimientos esta vez. Había decidido vivir su propia verdad, sin importar el precio. Cian la apoyó en su decisión. No quería nada de esto, dijo, con voz firme pero cansada. En ese momento, se enfrentaba al peso de su pasado. Mientras la tensión crecía en la mansión, la historia de Kaya y Serrin resurgía silenciosamente en otro rincón. El regreso de Serrin fue una sorpresa y un eco agridulce del pasado. La historia del anillo de bodas en su mano se había convertido en símbolo de un amor inconcluso años atrás. La búsqueda de Kaya por el anillo, esa pequeña pieza que intentó encontrar entre los escombros, era en realidad una señal de una esperanza que aún ardía entre las cenizas del pasado. Con la patada del bebé en el vientre de Serrin, esa esperanza se volvió aún más tangible. Mientras tanto, Cian buscaba la forma de contactar a Alia. Una ansiedad constante lo invadía. El silencio que escuchaba con cada llamada se transformaba en un temor creciente. Pero la voz de la pequeña Denise rompió ese silencio. Esa llamada, iniciada por la petición inocente de una niña, arrojó un destello de luz, aunque solo fuera fugazmente, sobre esta oscura historia. Pero esa luz pronto se vio envuelta en la oscuridad de nuevo. Porque había quienes conspiraban en silencio en un rincón. Ekmel y Demir por fin habían aprovechado la oportunidad que tanto habían esperado. El plan que habían ideado para eliminar a Cian comenzaba a dar resultado, paso a paso. Estaban seguros de seguir cada uno de sus movimientos y, con esa confianza, prepararon su trampa. Cuando llegó el día del envío, todos contuvieron la respiración. La tensión se palpaba en el aire mientras Cian y su equipo partían hacia la frontera. Aquella sensación ominosa, tácita pero sentida por todos, se había infiltrado hasta lo más profundo de su ser. Cuando el silencio de la noche se rompió con el rugido de los motores, otra tormenta se desató en Sadakat. Las palabras de Nare presagiaban un desastre inminente. Zain, sin embargo, había actuado sin saber a dónde conduciría su consejo. Una advertencia bien intencionada de un hijo había desencadenado una reacción en cadena tan grande que puso a un padre cara a cara con la muerte. La emboscada a Cian y sus hombres quedó al descubierto con el eco de los disparos en plena noche. Cuando la gendarmería abrió fuego, la escena se convirtió en un infierno. Entre las explosiones, los gritos y el miedo, Cian resultó herido. Kaya, que intentaba seguir a su hermano, cayó al suelo por el impacto de la explosión. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Los gritos de auxilio que surgían de la nube de polvo lo silenciaron todo.
Cuando la primera luz del día reveló aquella escena dantesca, solo quedaba destrucción. Todos en el pueblo comentaban lo sucedido. El nombre de Cian era ahora conocido como el de un fugitivo. Sadakat hizo todo lo posible por llegar hasta su hijo, mientras Alia y Nare la acompañaban. Cargaban con el peso del pasado en una mano y con el peso del miedo en la otra. Con cada paso, se hundían más en la oscuridad. Mientras tanto, la incapacidad de Kaya para ver el mundo al abrir los ojos conmocionó profundamente a todos. Aquel momento no fue solo una pérdida de visión, fue el comienzo del desvanecimiento de la esperanza en toda la familia. El único objetivo de Alia era devolverle la luz a Kaya. Junto con Sadakat, partieron en busca de un médico. Corrían contra el reloj. Finalmente encontraron al médico que buscaban. Cuando el Dr. Buran anunció que Kaya podía ver de nuevo, una sonrisa iluminó la mansión por primera vez en mucho tiempo. Al darle la noticia a su madre, Cian sintió un nudo en la garganta. Porque en esta familia, toda felicidad era efímera. Al caer la noche, Cian y Alia se encontraban de nuevo solos en la habitación del hospital. Reinaba una paz profunda y silenciosa junto a la cama de Kaya. Sin embargo, al mismo tiempo, una inquietud completamente distinta crecía en el pueblo. Ekmel, con su habitual calma, provocaba a los aldeanos. Mientras relataba las acciones de la familia Albora, sus secretos y la ira de la multitud crecían. Cada palabra se propagaba como una chispa. Y finalmente, esa chispa se convirtió en un incendio. Los aldeanos comenzaron a marchar hacia la mansión Albora con antorchas y armas. Pasos, gritos de ira y disparos rompieron el silencio de la noche. Erol fue el primero en darse cuenta del peligro. Llamó a Cian, con la ansiedad palpable en cada palabra. Cian contestó el teléfono frenéticamente para advertir a Alia. El temblor en su voz al decir, «Llévate a Denise y baja al refugio», transmitía la gravedad del momento. Las puertas de la mansión fueron forzadas, las ventanas estaban destrozadas. Había mujeres y niños dentro. Sadakat, con un rifle en la mano, se dirigió a la puerta. Burgun estaba a su lado. Ninguna de las dos retrocedió. Cuando la multitud de afuera comenzó a disparar, no el miedo, sino la determinación, llenó la casa. Para cuando Cian, Kadir y Tillar llegaron, el caos ya se había desatado. Con el paso de los minutos, los disparos resonaban en la mansión. Cada bala atravesaba un recuerdo, un pasado. Polvo, humo y gritos se mezclaban. Cuando por fin reinaba la calma, todos respiraron hondo. En ese preciso instante, una explosión rompió el silencio. Todos se sobresaltaron. Sadakat había recibido un disparo al intentar proteger a Alia. Ese momento fue testigo del amor de una madre en su forma más silenciosa y, a la vez, más poderosa. Esa única bala que resonó en la mansión silenció todos los pecados del pasado, todos los errores cometidos. La mansión Albora estaba ahora sumida en un silencio completamente distinto. El lugar donde todo comenzó se había convertido en el testigo silencioso de un final. Mientras la historia culminaba con las escenas del asalto a la mansión Albora, el momento en que Sadakat recibió el disparo quedó grabado en nuestra memoria como el punto de inflexión emocional de toda la historia.